Buenos días, mi nombre es Alejandro Cerrudo, soy estudiante de la carrera de Ciencia Económica y esta es la tercera actividad, este video es la tercera actividad de la materia Administración y Organización de Empresas. Bueno, para empezar, Peter Drucker nos habla de los diversos acontecimientos que se produjeron a lo largo del siglo XX, los que más tuvieron importancia en ese periodo fueron las revoluciones demográficas y la transformación de la fuerza laboral, ¿no? Bueno, las revoluciones demográficas, si bien sabemos que es el aumento de la masa, fue el aumento de la masa poblacional, cambió bastante el aspecto de los países y las ciudades, ¿no? Bueno, y más importante aún, se podría considerar lo de la transformación de la fuerza laboral, ¿no? Que fue una fuerza laboral que antes se realizaba solamente de trabajo manual y pasó a ser una fuerza laboral que para que sobreviva existiera requería conocimientos específicos, ¿no? Bueno, en ese periodo la expectativa de vida de una persona era bastante baja. Un ser humano llegaba a vivir hasta los 50 años, más o menos, trabajando en una empresa, ¿no? Y en la actualidad, bueno, hoy en la actualidad eso se extendió la expectativa de vida de una persona con conocimiento especializado, ¿no? Sabemos. Entonces eso causó que la expectativa de vida, ¿no?, de las empresas disminuya, puesto que una persona con conocimiento especializado va a sobrevivir más que esa empresa, no más tiempo que esa empresa. Bueno, hablando de estas personas, Peter Drucker los considera como trabajadores del conocimiento, ¿no? Bueno, estos trabajadores del conocimiento son trabajadores que desarrollarán nuevas habilidades, ¿no? O sea, nuevos conocimientos, sabrán más, como decía anteriormente, vivirán más que las empresas que los contratan, puesto que estos son dueños de sus propios conocimientos, o sea, esos conocimientos que ellos tienen están insertos dentro de ellos y nadie se lo puede quitar, ¿no? Bueno, no como antes, que el conocimiento, como bien sabemos, se pasaba de generación en generación. Antes un carpintero eh, enseñaba a sus hijos sobre carpintería, y así el hijo de un carpintero era carpintero y el hijo de un albañil era albañil después cuando era más grande, ¿no? Bueno, en ese periodo lo que surgió, bueno, fue la empresa comercial, ¿no? Que también nos habla de esta, que fue una gran innovación, ¿no? Fue una innovación radical, ¿no? Dice, puesto que cambió notablemente el sistema, ¿no?, del país. O sea, se fracturaron viejas comunidades, por decir así. Ya no había más población artesana, población rural, ¿no? Bueno, como había una empresa, los trabajadores artesanos tenían que irse, dirigirse para trabajar hacia la empresa, puesto que no podían competir contra lo que producía una empresa. Como bien sabemos, bueno, una empresa produce más teniendo la maquinaria y la tecnología que un artesano, ¿no? Bueno, otra característica de la empresa comercial con respecto ya al trabajador, ¿no? Era el hombre de esa empresa. Un hombre empezaba a considerarse como hombre de esa empresa, ¿no? Bueno, como bien sabemos, por ejemplo, los trabajadores de YPF, antes se le decía solamente que eran trabajadores de YPF, ¿no? Bueno, pero ahora con el pasar del tiempo y con trabajadores del conocimiento, ¿no? Ya no son trabajadores de YPF, sino que pueden tener su especialidad, ¿no? Por ejemplo, soy director de marketing de YPF, por ejemplo, ¿no? Bueno, y estas empresas llegaron a tener un gran éxito porque tenían bajos costos, ¿no? Gerenciar negocios, gerenciar sería un negocio, significaba producir lo mismo que los otros, pero a un costo menor. Y a esto lo que nos dice el autor se llamó estrategia. Bueno, con respecto a las diferentes transformaciones, el saber también sufrió transformaciones, ¿no? Bueno, bueno, el saber sufrió transformaciones y se dividió, bueno, el autor nos dice que se dividió primero en una primera fase
En una primera etapa sería el saber empezó a aplicarse a herramientas, procesos y productos, ¿no? Y que esto fue lo que causó la revolución industrial, ¿no? Bueno, lo que bien supone la revolución industrial es la transformación de la sociedad mediante la tecnología, ¿no? Bueno, eh, bueno, en una segunda etapa, en una segunda fase, el saber empieza a aplicarse al trabajo. Y esto fue lo que produjo la revolución de la productividad. Bueno, en esta parte el autor cita a Taylor, que fue un colaborador, un gran colaborador, ¿no? Acerca de esta revolución, que nos decía que el obrero debería ser el único beneficiario de la producción, ¿no? Y que entre el obrero y patrón no debería haber diferentes objetivos, sino que deberían tener el mismo objetivo en común para llegar a la productividad, ¿no? Bueno, y en una tercera fase el saber se comenzó a aplicar al saber mismo, bueno. Y esto fue lo que produjo la revolución de la gestión. Saber aplicado al saber es cómo vemos, cómo hacemos para que, cómo explotar ese saber, ¿no? Cómo hacemos para que este saber sea, para que esta producción sea mucho mejor, ¿no? Bueno, bueno, ya que hablamos del saber, con respecto a este saber, también el autor lo considera como un recurso básico, puesto que antes tierra, capital y trabajo eran los principales recursos, ¿no? Pero estos deberían ser obtenidos con conocimiento especializado, ¿no? Y bueno, el saber empezó a ser un recurso más importante, ¿no? Bueno, y también nos habla de que tierra y capital de trabajo solamente son productivos en una tarea específica, ¿no? Bueno, la organización como desestabilizadora. Bueno, acá Peter Drucker nos habla que la sociedad, la comunidad y la familia son instituciones conservadoras y siempre tratan de mantener la estabilidad y frenar el cambio. Bueno, con respecto a esto, la organización como desestabilizadora tiene que tener en cuenta que debe innovar, ¿no? Puesto también, además de innovar, tiene que tener en cuenta que debe tener rendimiento económico y estar siempre atento a sus efectos secundarios, ¿no? Bueno, también con respecto a esto nos habla que una, una empresa, una organización tiene que estar preparada para abandonar lo que hace, ¿no? Y nos habla de tres prácticas sistemáticas, perdón, y que la primera era mejorar constantemente lo que hace, ¿no? Que nos hablaba del Kaizen, que era mejorar un producto o servicio que de tal forma dentro de 2 o 3 años este producto sea diferente, ¿no? Bueno, y también nos dice que la segunda es que la organización deberá explotar su saber, o sea, generar la siguiente generación de su producto a través de su propio éxito. Por ejemplo, un celular de hoy en día ya no es lo mismo que un celular de antes, ¿no? Bueno, porque esa empresa, supongamos que una empresa que produce celular, a través de un celular empezó a producir nuevos celulares, ¿no? Bueno, y también tiene que aprender a innovar. Bueno, hay que abandonar de nuevo y volver a iniciar el proceso desde el principio. Bueno, con respecto, bueno, anteriormente volviendo a esto, perdón, el, se relaciona con lo de las organizaciones disruptivas, ¿no? Que nos decían que para que una organización sobreviva tiene que adaptarse al cambio, ¿no? Yo la empresa que había elegido era la de Carlos Enrique y esta empresa antes se dedicaba a la explotación de piedras basálticas, ¿no? Y bueno, con el pasar del tiempo tuvieron que empezar a dedicarse al asfaltado, sería, de diferentes rutas y calles. Bueno, eh, con respecto al management, que es otro capítulo que nos habla Peter Drucker, nos dice que, bueno, hablando del origen del management, nos dice que el management antes de la Primera Guerra Mundial no se le daba importancia, o sea, siempre estuvo, ¿no? Dice, y no se le daba importancia al management y nunca se podía llegar a un objetivo, ¿no? Y que el primer país que comenzó a gestionar el management fue Japón. Bueno,
Eh, con respecto a management, nos dice que es el órgano dentro de la organización, se refiere al hombre, ¿no? Eh, y es el encargado de hacer resaltar a la organización su fortaleza y hacer irrelevantes sus debilidades, ¿no? Bueno, este management sabemos que también tienen responsabilidades, ¿no? Puesto que el encargado de generar empleos también tiene responsabilidades adentro de la organización, que puesto sería la seguridad de los empleados, por ejemplo.